les ha ido en el colegio con la tildación? ¿Dominan o no dominan la tildación? Bien. Yo, para comenzar, les relato una anécdota. Cuando yo ingresé a la universidad a estudiar, un día el profesor llegó y nos repartió una hoja, ¿no? En esa hoja había palabras, frases, oraciones, textos, ¿no? Y la instrucción era que ninguna palabra tenía tilde ahí, había que colocar todas las tildes necesarias. Y el profesor nos dijo, todos tienen 20, pero si cometen un error, tendrán un punto menos. Entonces, desarrollamos la práctica, el profesor se llevó la práctica y en la siguiente clase nos dijo, ¿qué pasó, jóvenes? Había unos resultados, ¿no?, que eran pues preocupantes, ¿no? Como por ejemplo, algunos tenían -50, -60, -30, ¿no? Y entonces dijo, no, a esto tenemos que practicar y practicar, y así lo hizo, ¿no? Hasta que ya los alumnos iban superando, ¿no?, sus deficiencias. Así que espero que hoy día tengamos pues una clase, ¿no?, que permita que despejemos las dudas, ¿no?, y logremos un dominio de este tema, no solamente para cumplir con el tema de la semana, con un tema del curso, sino que esto le va a servir para el futuro, ¿no? Ustedes serán alumnos universitarios y tendrán que redactar, tendrán que escribir correctamente, y uno de los aspectos es precisamente el de la tildación. Espero entonces que todos saquemos provecho de esta revisión. Bien, comenzamos. Sabemos que las palabras polisilábicas no tienen el acento o la mayor intensidad, la sílaba tónica, en una posición determinada. Así, la palabra soledad, ¿no?, la última sílaba es la tónica. Por lo tanto, las otras sílabas son átonas. En la palabra pérgola, la sílaba tónica es per, y las otras son átonas, ¿no? Entonces, en las palabras polisilábicas, la sílaba que tiene la mayor intensidad recibe el acento. Tenga o no tilde, ¿no? Ese es otro asunto, ¿no? El acento incide en la sílaba tónica y se coloca tilde si así lo exigen las normas. Otro aspecto es que las palabras son clasificadas de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica. Tenemos 4 clases, ¿no? Las agudas, que tienen la sílaba tónica en la última sílaba, las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima, y las sobresdrújulas en la trasantepenúltima. Entonces, cuando pronunciamos motivador, efectivamente la última sílaba es la tónica. En turista la penúltima, en satírico la antepenúltima, y en véndemelo la trasantepenúltima. De acuerdo a esto, entonces vamos a ver este ejercicio. A ver, jóvenes, ¿cuál es la sílaba tónica de la palabra artículo? Ti. Esdrújulo. Muy bien, correcto. ¿Cuál es la sílaba tónica en almejas? Me. Me, es una grave, ¿no? En 3, partir. Tir. Tir. Tir, aguda. 4. Sobresdrújula. Muy bien, cambia. Cam, ¿no? 5. Grave. Grave, len. Grave. 6. Aguda. Aguda. Ya, muy bien, tiene 3 sílabas, ¿no? Tiene po, se, er. Er es la última sílaba tónica, bien. 7. Esdrújula. Esdrújula. Las, ¿no? 8. Sobresdrújula. Claro, Sobre. cuen, ¿no? 9. Grave. Grave. Ta. 10.
Esdrújula. 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 Ahí. Esdrújula. 11. Aguda. Aguda. Par. 12. Grave. 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 For. 13. Esdrújula. Esdrújula. Ja. 14. Sobre esdrújula. Sobre Esdrújula. Con. Bueno, me alegra mucho, jóvenes, que ustedes hayan, ¿no? Participado en esta parte y no hayan cometido errores, ¿no? Algunos dicen, no, algunos creen que ya lo saben todo, ¿no? Y entonces como que son conformistas. ¿Para qué voy a repasar? ¿Para qué voy a practicar? Aquí ¿quién me va a enseñar? Yo domino. Y cuando participan en una práctica, cometen errores, ¿no? Entonces, por eso es que hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Poniendo mucha atención. Seguimos. Para la tildación debemos tomar en cuenta que hay reglas generales y reglas especiales. En las reglas generales tenemos las que corresponden a las agudas u oxítonas. Ya sabemos que las palabras agudas tienen el acento en la última sílaba. ¿Y cuándo reciben tilde? Cuando terminan en N, S o vocal. Así, edredón termina en N, alerquín en N, bozay en vocal, cordobés en S, maniquí en vocal, chimpancé en vocal. Nacionalidad no lleva tilde porque no termina ni en N, ni en S, ni vocal. Las palabras que terminan en Y tampoco, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las palabras agudas que terminan en grupo consonántico? Aquí pueden ver que aparecen, ¿no?, las palabras con dos consonantes al final. Entonces, esas no reciben tilde. Ya, por ejemplo, si digo mamuts, ¿no? Mamuts no lleva, ¿no? Mamuts no tiene por qué llevar tilde, porque tiene grupo consonántico, ¿no? Mamuts, ¿no? Tic-tacs, etc. Bien, jóvenes. Entonces, ahí tenemos las normas para las agudas. ¿Qué pasa con las graves? Si sabemos que las graves tienen el acento sílaba tónica en la penúltima sílaba, entonces, ¿cuándo reciben tilde las graves? Cuando terminan en una consonante diferente a N y S, ¿no? Y por supuesto no tienen vocal, ¿no? Arcángel termina en L, portátil, dátil, fácil, difícil, coxis, tórax, alcázar, cráter, prócer, huésped, ¿no? Álbum. Y en el caso de las palabras graves que terminan en grupo consonántico, como pueden ver ahí, hay grupo consonántico, o termina en Y, hay que poner tilde. Así, por ejemplo, hay una palabra como esta, ¿no? Jersey, ¿no? Jersey. Esta palabra lleva tilde, ¿no? Jersey, voley, ¿no? A ver, entonces, para ver si esto ha sido entendido. ¿Han entendido las reglas de tildación? Las palabras agudas y graves. ¿Esto está claro, jóvenes? Una pregunta. ¿Qué dicen? Si hay alguna duda, más vale despejarla. A ver, ¿cómo vamos? Todo bien. Eso me alegra. Se ve que han sido buenos alumnos en el colegio. Bien. Seguimos.
En el caso de las palabras esdrújulas o proparoxítonas y las sobresdrújulas, las normas establecen que deben recibir tilde, ¿no? Y las esdrújulas, como ya hemos dicho, tienen la sílaba tónica en la tercera posición de derecha a izquierda. Y las sobresdrújulas en la cuarta posición de derecha a izquierda. Patético, pretérito, tarántula, básico, neolítico, cuádriceps, ¿no? Médico, túnica, hígado, ¿no? Son esdrújulas. Y las sobresdrújulas, como pueden observar, también reciben tilde. Son verbos generalmente que tienen pronombres enclíticos. ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Hay alguna pregunta sobre las esdrújulas y sobresdrújulas? Jóvenes, ¿vamos bien hasta el momento? Muy bien. ¿No? Yo también he sido estudiante, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el colegio? Pues, no, uno como muchacho ahí, ¿no? Que está haciendo bien a su manera las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pero felizmente yo he tenido buenos colegios, ¿no? He estudiado en buenos colegios, buenos profesores, ¿no? Me enseñaron y gracias a ellos fui poco a poco, ¿no? Amando el estudio. Pero no faltaban pues los palomillas, ¿no? Los graciosos. Estaban haciendo otra cosa. Y de repente el profesor decía, a ver, joven, a ver, salga a la pizarra, a ver. Entonces estaba en la luna el alumno, ¿no? Entonces ya el profesor le decía, ¿no? En la próxima, ¿no? Ya entonces usted no va a tener que recibir una nota desaprobatoria, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es que es muy importante, ¿no? Que uno esté atento, que muestre interés, ¿no? Que se sienta satisfecho con lo que aprende, ¿no? En cambio, si uno va de cualquier manera, ¿no? Entonces, las consecuencias son las que se dan, pues, en la actualidad, ¿no? ¿Cuántos alumnos universitarios, cuántos profesionales no saben escribir? Cometen muchísimos errores, ¿no? Entonces, ustedes que van a ser alumnos universitarios tienen que dominar, ¿no? La escritura, la correcta escritura, ¿no? Con la tildación, la puntuación, el uso de las letras, etcétera, ¿no? Y por supuesto hay otros aspectos, ¿no? Todo no se aprende, todo no se aprende de golpe, ¿no? Se va aprendiendo poco a poco, ¿no? ¿No? Entonces, yo recuerdo cuando era alumno, ¿no? De colegio, ¿no? Admiraba a mi profesor, a mis profesores, ¿no? Qué bien esos profesores, cómo conocen, ¿no? Cómo saben, ¿no? Muchos temas, ¿no? Y después de la universidad, ¿no? Cuando había que escribir, redactar, ¿no? Monografías, informes, luego la tesis, ¿no? Y en la actualidad que yo ya tengo no solamente cursos de pregrado, sino de posgrado y tengo que revisar las tesis de los alumnos, ¿no? Entonces me doy cuenta que gracias a lo que he aprendido en la vida, ¿no? Hoy día puedo aplicar mis conocimientos, ¿no? Y estoy seguro de que ustedes también, ¿no? Van a hacerlo en el futuro, ¿no? Por algo están aspirando a llegar, ¿no? A la Universidad Decana de América, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Bien, seguimos. ¿Qué ocurre con las palabras que tienen diptongo, triptongo y hiato simple? ¿Ustedes recuerdan que los triptongos son grupos vocálicos que tienen una vocal abierta entre vocales cerradas? Y los triptongos, ¿no? Y los diptongos tienen, ¿no? Dos vocales en la sílaba, una abierta y otra cerrada, o dos cerradas distintas, ¿no? Como en Piura o en Cuida. Y los hiatos simples, que son secuencias de vocales abiertas, ¿no? O dos vocales cerradas iguales, I, U. Bueno, eso que hemos visto anteriormente lo reconocemos en los siguientes ejemplos.
La palabra tráiler tiene 2 sílabas, trai y ler, por lo que la palabra es grave. Y si es grave terminada en consonante distinta en IS, debe recibir tilde. Hidráulico, esdrújula con tilde. Acuífero, esdrújula con tilde. 21, aguda terminada en N, lleva tilde. Mauser, grave terminada en consonante distinta en S, lleva tilde. Aquí vemos los tritonos en tuéis, siéis, güeis, siáis. Entonces, como son agudas, llevan tilde. Con hiato simple, arqueólogo, esdrújula. Preámbulo, esdrújula. Jaén, aguda. Faraón, aguda. Y aquí hay algo que es importantísimo. Los monosílabos. Ya, cuando digo monosílabos por regla general, aquí no se incluye las palabras que reciben tildación diacrítica. No, eso están en otro caso. No se coloca tilde a los monosílabos por regla general. Bien, veamos el ejercicio número 2. A ver, jóvenes, así como participaron en el ejercicio 1, a ver, vamos a ver qué tal lo hacen en este ejercicio. Coloquen la tilde a las palabras que la requieran. Corner, ¿recibe tilde corner? Jóvenes, No. ¿qué clase de palabra es corner? Grave. Grave. ¿Y qué dice la norma para las graves? ¿Cuándo llevan tilde? Todo menos ese NS vocal. Ya, Se entonces tildaría, hay que entonces. colocarle tilde o no. Claro. Está casi iniciada Claro, la pues, palabra. y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, lleva tilde corner. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ya, muy bien. 2. Suítico. Sí lleva. Sí lleva. Sí, esdrújula, ¿no? Jesuítico. 3. Mártir. Sí Lleva. lleva. También, Grave. grave, terminada en consonante distinta N y S. 4. Ademán. Sí lleva. Aguda. También No Aguda, lleva. terminada en En la N. mano. Bien, aguda, terminada en N. 5. ¿Lleva o no lleva? No lleva. No lleva. La palabra es boina. La palabra es boina, aunque la gente dice boina, pero la palabra es boina, ya no lleva. Monocromo, así está en el diccionario, no lleva, ya, ojo. Así si ustedes revisan el diccionario o consultan a la RAI, no lleva tilde. ¿Lleva tilde la palabra 7? Sí. Sí, interim. Sí. Interim, Se esdrújula. lleva. Interim, esdrújula. 8. No lleva. No Lleva. lleva. No lleva. 9. Sí lleva. Sí lleva. Sí lleva. Sí lleva. Palabras graves terminadas en grupo consonántico. Lleva. Bíceps, tríceps, forceps. 10. Sí lleva. Sí lleva en la Sí grave. lleva. Grave Sí terminada lleva. en consonante distinta N y S. 11. No lleva. 11. No lleva. Sí lleva. Grave terminada en consonante distinta en S. Púgil, fácil, difícil, útil. 12. Apoteósico. Lleva. Sí Sí lleva. lleva. Esdrújula, apoteósico. 13. ¿Cuántas sílabas tiene Rosito? Sí lleva. No lleva. No lleva. No Sí lleva. Ro, una sílaba. Sí, otra sílaba. Y, porque es un hiato simple, vocales cerradas iguales. To, ro, sí, y, to. Si es una grave terminada en vocal, no lleva tilde. Estamos hablando de hiato simple, ojo, ¿ya? 14. Sí lleva. Sí lleva. Grave terminada en consonante distinta a N y S. Tamden. 15. Sí lleva. Sí Lleva. lleva la I. Cuídasela sobre esdrújula. 16. No lleva. Sí lleva. Monosílabo, Sí lleva. no lleva. 17. No lleva. No lleva. Monosílabo. 18. Tampoco.
Sí lleva. Las Sí graves lleva, sí terminadas lleva. en Y. Las graves terminadas en Y llevan T. Si han sido ya incorporadas a la lengua española. En cambio, cuando se escribe con J, no. Con Y, sí. Tilde en yer. 19. Sí lleva. Sí Sí lleva. lleva. Grave terminada en grupo consonántico. Tilde. 20. No lleva. No Sí lleva. lleva. Aguda terminada en Z. Solamente lleva cuando termina en N, S vocal. 21. Sí lleva. Sí lleva. Lleva. Lingüístico, esdrújula. 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 22. Sí lleva. Sí lleva. No lleva. No lleva. A ver, ¿cómo No lleva. pronuncian ustedes? ¿Te dicen No truan lleva. o truan? Truang. Truán. Truán. ¿Y entonces qué es? Aguda. 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 No, pues, si ustedes dirán que es aguda, ustedes dicen truan o truan en una sola sílaba. Ah, monosílabo. Monosílabo, no lleva. Es un No diptongo, ¿no? lleva. No, pues, mire, si ustedes dicen así, si ustedes separan la U de la A, automáticamente están reconociendo un hiato acentual. Pero en cambio, si ustedes no separan, están formando un diptongo. Truan, truan, ¿correcto? Una cosa es diferente si yo digo actúan, y eso es otra cosa. Pero acá es truan, es monosílabo, no recibe tilde. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Bien, 23. No lleva. Gónada, gónada. Sí lleva. Así Sí lleva. lleva, Sí es lleva. drújula. Esdrújula. No es Esdrújula. gonada, no es gonada ni gonada, es Gónada. gónada. 24. Sí lleva. Sí lleva. Sí lleva, aguda Sí lleva. terminada en N. ¿Hay alguna pregunta, Sí, jóvenes? profesor. Yo voy a ¿Cuál dejar es? la pregunta en el chat. Ya, a ver, vamos a ver la pregunta, muy bien. Vamos a ver la pregunta que dice. ¿Qué palabra? ¿A qué palabra? Dice. ¿A qué palabras dice esta duda? ¿Por qué fútil y sutil? Ya, muy bien. Las palabras graves, fútil, fácil, difícil, útil, ¿no? Esas son graves, terminan en consonantes distintas, pero la otra palabra es sutil. Sutil es aguda, no es sutil. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces no sería correcto decir sutil, sino sutil. No, si le pones tilde diría sutil, ¿no? No, la palabra no es sutil, es sutil. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Ya. ¿Correcto? Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. No, está bien que pregunten, jóvenes. Porque si no, pues ya, si no preguntan, entonces yo digo, pues ya, entonces todos ya saben, no hay nada que hacer. Pero no, me es mejor despejar las dudas. ¿Ya? Seguimos. Ahora vemos las palabras que tienen hiato acentual. Y ustedes ya saben que hay hiato acentual cuando hay una vocal abierta y una cerrada acentuada, o a la inversa, una vocal cerrada acentuada y una abierta. Y en ambos casos se coloca tilde sobre la vocal cerrada, es decir, sobre la I o sobre la U. ¿Sí? Entonces, raíz. Nosotros no pronunciamos raíz. Raíz. Va la tilde en la I. Ahínco, igual. Cafeína, egoísmo, prohíbe, baúl, Raúl, Seúl. O a la inversa, cuando primero está la cerrada, ¿no?
grúa, sandía, búho, río, poesía, ua, ¿no? Ganzúa, actúa. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Jóvenes, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿está claro Todo esto? bien, profesor. Todo bien, Todo bien. correcto, muy bien. Ya, hago una aclaración, ¿no? Por ejemplo, si tenemos palabra, si tenemos la oración, Juan se rió mucho. ¿Ustedes tocan tilde ahí a rió? Si tenemos la oración Juan se rió, ¿no? ¿Rió lleva tilde? Sí, profesor. No. En la O sí lleva. No lleva tilde. Sí, No porque lleva si no tilde, sepa. porque es monosílabo, rió, se rió, ¿ya? En cambio, si yo digo, ¿no? Este río es caudaloso, ¿ya? ¿Está bien la tilde aquí? Este río es caudaloso, ¿está bien la tilde en río? Sí. Porque ahí tiene yato, pues yo no digo este río es caudaloso, este río es caudaloso, ¿ya? Bien, seguimos. Ahora vamos a referirnos a la tildación diacrítica. ¿Cuándo hay tildación diacrítica? Cuando tenemos palabras que tienen la misma forma, pero pertenece a distintas clases de palabras. Así, por ejemplo, él es pronombre personal y el otro él es artículo. Entonces, cuando decimos no lo conocen a él, es un pronombre personal. En cambio, tiene el brazo dolorido, él es artículo, está modificando a un nombre, no lleva tilde. Tu pronombre personal, tú cuentas con nuestro apoyo, lleva tilde. Tu posesivo, no, visitarán tu tierra natal. Mi pronombre personal, con tilde. Mi posesivo, no. El nombre de la nota musical tampoco, ¿no? Do, re, mi, no lleva tilde. ¿Qué ocurre con te? Cuando nosotros nos referimos a la bebida, sí lleva tilde, ¿no? En cambio, si es un pronombre personal, no. El verbo ser sí lleva tilde, ¿no? En cambio, puede ser el verbo ser o puede ser el verbo saber. En cambio, sé, pronombre personal, no lleva tilde. De verbo sí, de preposición no. Más al verbo de cantidad sí, más conjunción equivalente a pero no. Sí, pronombre personal con tilde, adverbio de afirmación con tilde, adverbio sustantivado porque se le puede poner un determinante, un artículo antes lleva tilde. En cambio, cuando es una conjunción condicional, no lleva tilde, o cuando es una conjunción completiva, ¿no? Encabeza un complemento no, o cuando es el nombre de la nota musical tampoco. Bien. A ver. ¿Hay preguntas sobre esto, jóvenes? ¿Hay preguntas sobre la tildación diacrítica? Tenemos el caso de la palabra aún. Aún con tilde es cuando equivale al adverbio de tiempo todavía. Y no recibe tilde cuando equivale a incluso, inclusive también. Aún conserva algunas monedas antiguas, equivale a todavía conserva algunas monedas antiguas, con tilde.
Rosa cree que todavía es primavera en Lima, entonces ahí lleva tilde aún, ¿no? Equivale a todavía. Aún así, incluso así, seguirá luchando siempre por su familia, ahí no corresponde. Cuando no equivale a todavía, entonces no lleva tilde. Y en el caso de los interrogativos y exclamativos, ¿ya? Sí se coloca tilde. Aquí podemos observar las oraciones. ¿Cuáles son las actuales coordenadas? ¿Cuándo se restableció la conexión de internet? O en una exclamación, ¿qué obra más impresionante, Rodrigo? Dime en cuánto tiempo estará lista la orden. Esperan saber con claridad cuándo y cómo retornará. En cambio, en las últimas oraciones no hay pregunta, no son pronombres interrogativos, no tenemos por qué colocar tilde. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profesor. Todo Muy claro. bien. Muy bien. Aprovecho para decirle lo siguiente. Las palabras solo o la palabra solo. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a la norma, ya es un adverbio, ¿no? Equivalente a solamente, no recibe tilde. Se ha simplificado el asunto, ¿no? Ahora ya no colocamos tilde a solo, en ningún caso, ojo, en ningún caso. Si digo, por ejemplo, ¿no? Compré solo un polo, ¿no? Compré solamente un polo, no lleva, ya no se coloca. Igual también los pronombres demostrativos no reciben tilde. Ejemplos. Esta es mi maleta. No lleva, ¿no? Compré estos. ¿No? Llevaré esos. Ya no se coloca tilde. Ya no hay por qué estar dudando. Antes había una regla distinta, ¿no? Ahora el asunto es sencillo. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro este caso del solo y los pronombres demostrativos? Sí, profesor. Muy bien, correcto. Lo que pasa es que hay personas que dicen, no, a mí me enseñaron que debo colocar tilde y yo seguiré colocando tilde, ¿no? No, bueno, pues, no, se aferran, ¿no? Se aferran a una regla que aprendieron hace mucho tiempo. Bien, seguimos. Aquí llamamos formas complejas. Cuando tenemos, por ejemplo, palabras compuestas, estas están formadas por dos o más elementos y en un caso se unen, no llevan guión. En otros casos sí llevan guión. Entonces, vamos a ver cuando no tienen guión. Sin no recibe tilde. Fin tampoco cuando están separados. Pero si los unimos para obtener la palabra sin fin, la palabra es aguda, terminada en N, por lo tanto colocamos tilde. Balón recibe tilde. Pie no recibe tilde, pero al unirse tenemos la palabra balompié, que es una palabra aguda terminada en vocal. Debemos colocar tilde. 20 no lleva tilde, 2 tampoco, pero al tener la palabra 22, entonces sí tenemos que colocar la tilde, porque es una palabra aguda terminada en S. Abre no recibe tilde, fácil sí. Al formar vamos a tener la palabra abre fácil, ¿no? Entonces es una palabra grave terminada en L con tilde.
Décimo recibe tilde, séptimo también, pero nunca vamos a encontrar una palabra con dos tildes. Entonces, décimo, séptimo, solamente mantiene la tilde en el último elemento, ¿no? Porque es una esdrújula. Así recibe tilde mismo, no. Pero al fusionarse, la palabra es grave, ¿no? Así mismo, ya no se coloca tilde. En el caso de las palabras compuestas que tienen guión, se analiza cada elemento. Si de acuerdo a la norma corresponde colocar tilde, lo haremos. Así, árabe es esdrújula, israelí aguda, histórico esdrújula, crítico esdrújula, épico esdrújula, lírico esdrújula, kilómetro esdrújula, hora grave, académico esdrújula, profesional aguda, marxista grave, leninista grave. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas? Todo claro, profesor. Muy bien. Me parece que ustedes han sido excelentes alumnos en el colegio. Y seguramente han tenido profesores que han sabido, ¿no? Un poco motivarlos, ¿no? Para que tomen con mucho interés, ¿no? Este tema de la tildación. Bien, seguimos. Otro caso es de los adverbios terminados en mente, ¿no? Encontramos adverbios terminados en mente con tilde y otros sin tilde. ¿De dónde proceden los adverbios terminados en mente? Proceden de adjetivos. Si el adjetivo tiene tilde, entonces se conserva en el adverbio. ¿Ven? Dócil con tilde se mantiene, técnico con tilde, etc. Pero moral no tiene tilde, entonces colocamos sin tilde. Suavemente, lentamente, ¿no? Sutilmente, pausadamente, no llevan tilde. Y el otro caso es de los verbos con pronombres enclíticos. Entonces, como podemos observar aquí, resbalóse es grave. Las graves terminadas en vocal no reciben tilde. Marchóse también es grave. Pidióme grave. En cambio, tómesalas es una sorbesdrújula. O véndemelo es una sorbesdrújula. Llamadla es una grave. ¿Hay preguntas sobre esto, jóvenes? ¿Hay preguntas sobre este caso de los casos de los adverbios terminados en mente? Las palabras conformadas por verbos más pronombres enclíticos, y por supuesto también en los casos de las palabras compuestas sin guión y con guión. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? Todo bien, profesor. Correcto. A ver entonces ahora, ¿no? Con los latinismos, los extranjerismos. Si no han sido incorporados a la lengua española, se escriben en letra cursiva. Pero si ya han sido incorporados, van con letras normales y se someten a las normas. Así, por ejemplo, quórum es grave, terminado en una consonante distinta a N y S, lleva tilde. Requiem igual, grave. Bouquet, aguda, terminada en vocal. Bonsai, aguda, terminada en vocal. Blue jean, aguda, terminada en N. Espagueti no, porque es grave, ¿no? Terminada en vocal. Entonces los latinismos, los extranjerismos, si no han sido castellanizados, van a aparecer en cursiva, y ahí no se coloca tilde. Pero si ya han sido castellanizados, se colocará la tilde si es necesario, si así lo establecen las normas. En el caso de la escritura de estas formas, hay que tener cuidado, ¿no? Porque el uso depende, ¿no?, de su aparición en las oraciones. Así, por ejemplo, cuando escribimos por qué separado y con tilde en qué,
es porque las oraciones son interrogativas o exclamativas, ¿no? ¿Por qué tardaron en llegar? Dime por qué subió el dólar, ¿no? En cambio va separado, ¿no? Y sin tilde, cuando equivale por el cual, por la cual, por los cuales, por las cuales. Y también, ojo, vamos a ver un ejemplo más adelante, cuando significa para qué. En ese caso vamos a ver que también no se coloca tilde. La razón equivale a decir la razón por la cual, ¿no? Desconoce los motivos por los cuales no llegó. Entonces no se coloca tilde ahí. El único caso o los únicos casos en que se va a colocar tilde entonces son cuando hay interrogaciones, ¿no? Son interrogativos, o también cuando es sustantivo. El otro caso, cuando es una conjunción causal, no lleva tilde. Se ejercita porque es saludable, porque es médico, brinda ayuda. Y cuando podemos colocar un artículo antes, un determinante, ahí sí escribimos junto y con tilde. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien, dice? Profesor, Sí. en el caso del si no. A ver, pon tu pregunta ahí, escríbela. Allá. Los adverbios. Primero es que los adverbios derivan, los adverbios terminados en mente, ¿no? Los adverbios terminados en mente derivan de adjetivos. Sí, derivan de adjetivos tildados, conservan la tilde. Como por ejemplo, digo fácilmente, ¿no? Porque fácil tiene tilde, ¿no? Si digo, por ejemplo, estratégicamente, y si derivan adjetivos no tildados, no reciben tilde. Ejemplo, si digo lentamente, suavemente, pausadamente, ¿no? Entonces, en estos casos no se coloca. ¿Está claro? El caso de sino, muy bien, ¿no? Sino junto es conjunción. Cuando decimos él no trabaja, sino estudia, ¿no? También es sustantivo. Sustantivo. Significa, ¿no? Suerte, destino. Significa suerte, destino. Y el otro sino se usa
en las oraciones condicionales. Como si yo digo, ¿no? Si no, si no te apresuras, llegarás tarde. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, muy bien. Sí, son algunos casos, ¿no? Donde uno puede tener dudas, ¿no? Bien. Veamos entonces el ejercicio de aplicación número 3. Espero que nos vaya bien en este ejercicio. A ver, vamos a colocar todas las tildes necesarias en las oraciones. A ver, comenzamos. 1. Increíble, increíble. ¿Por qué lleva tilde increíble? Tilde acentual. Por hiato acentual. Muy bien. Hiato acentual. Ahínco. También lleva tilde. También hiato acentual. Elías. También. También hiato acentual. Sorprendió. También. Aguda. Aguda. No, aguda terminada en vocal. ¿Sí? ¿Estamos Sí. bien? Ya, bien. Número 2. Últimamente. También lleva Adverbio que deriva de última. Última tiene tilde. ¿Lleva tilde sí? No. Ojo, no es condicional, ¿ah? No es completivo. Lo que quiere decir es últimamente. Sí consume más vitamina y proteína. Está afirmando. Lleva full. Afirmando, adverbio de afirmación. Más de cantidad, con tilde más. ¿Lleva tilde de proteínas? Sí, por hiato acentual. Número 3. Sí, lleva tilde batería. Batería, ¿no? Batería, tilde ahí. Hiato. Ajá, hiato acentual. Teléfono. También. Sí, también. Es drújula. Ajá, está. Sí, lleva tilde. Aguda terminada en vocal. Ajá. Baja, por eso lo acerca al oído. Sí, lleva tilde. Lleva tilde, hiato acentual. Oído. 4. Sí, lleva tilde. Por Revuelve. mí, pronombre personal. Resuélveselo. También. También en la E de suel, ¿no? Resuélveselo. Sobre esdrújula. Mándaselo. También lleva Sobre esdrújula. Escáner. También. Grave, terminada en consonante distinta N y S. Bien. Número 5. Aún no llegan los jóvenes. Lleva tilde, porque Aún todavía. equivale a todavía. Jóvenes. Sí. Esdrújula. Esdrújula. ¿Ya? Teórico práctico. Teórico práctico. Lleva. Teórico esdrújula, práctico esdrújula. Porque los retrasó. Porque está bien. Porque sí. Retrasó aguda el tener vocal. Trailer. Sí, lleva tilde. Grave, consonante distinta N y S. Número 6. Por el déficit de azúcar. Lleva Sí, tilde. lleva tilde. Déficit esdrújula. Azúcar. También. Grave, terminada en Grave. consonante distinta N y S. Sangre perdió. También. Hiato Aguda de acentual. tener vocal. Concentración. También. Aguda terminada en vocal. Quórum. En la U. En la O. También. ¿no? Quórum. Terminada en consonante S. Aún no sé si él rezó la Ave María. Lleva tilde. Todavía. Todavía. Sé. El verbo saber.
Lleva 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 tilde. tilde, sí, lleva Lleva bien, tilde. tilde. pronombre Tilde. Rezo. Aguda terminada También en lleva vocal. tilde. Ave María. También en la I. También, tilde la I por hiato acentual. ¿Quién? No. Sí, sí, lleva tilde. Sí lleva, no sé si quién, ni quién, tilde la E. Leyó, También en la U. aguda terminada en vocal. Última, En la U. En la la U. U es drújula. 8, Álvaro, Sí lleva tilde en la Sí, A. lleva es tilde. drújula. Aún, Lleva tilde. también la U, equivale a todavía. 23, Sí lleva. aguda terminada en S. Más conoce lo suficiente de las culturas preincas. No lleva. A ver, ¿cómo pronuncian? ¿Preincas o preincas? Preincas. 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 Hiato acentual, preincas. Preincas, no dicen preincas, ¿no? Preincas. Número 9, no sé por qué. Tilde en la Sí, E. lleva tilde. No sé, sí lleva tilde, tilde. por qué tilde se puso así. Así lleva tilde. Así aguda terminada en vocal. Sin ninguna Razón razón. también. También Razón aguda lleva. en vocal. Luego de lavar el jersey. No lleva. No Ya lleva, no quiere decir, lleva. cuando está en cursiva, quiere decir que no está adaptada todavía. En cambio, con Y sí. Bien, voy a pasar rápidamente las diapositivas y si hay alguna pregunta, pueden plantearla. A ver, ¿está claro esto de la sílaba tónica y átona? Sí, profesor. Muy bien. ¿Está claro en la clasificación de las palabras según la ubicación de la sílaba tónica? Sí, profesor. ¿Está claro? Sí, profesor. Por eso, jóvenes, es importante que tomen en cuenta lo que vimos en el tema número 4. Recuerda que en el tema 4 reconocimos la sílaba, ¿no? Hicimos el silabeo ortográfico. Aprovecho entonces para decirle lo siguiente. Hay autores de libros que consideran 4 pasos para colocar el acento escrito correctamente. ¿Cuál es el primer paso? Separar correctamente las sílabas. Por eso es importante esto. 2. Reconocer la sílaba tónica. 3. Determinar la clase de palabra según la ubicación de la sílaba tónica. Es decir, vamos a ver con un ejemplo, lo vamos a comprobar esto. Y 4, aplicar las normas de acentuación escrita. Voy a dar un ejemplo para aplicar esto. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tengamos la palabra coetáneo, ¿sí?
¿Por qué colocamos tilde a coetáneo? ¿Por qué? Porque tiene, en primer lugar, tiene las siguientes sílabas. Coetáneo. Es una palabra esdrújula. No tiene su sílaba tónica en ta. Es esdrújula, y si sabemos que las esdrújulas llevan tilde, entonces corresponde colocar la tilde. Entonces así analizamos, ¿no? Eso, por supuesto, lo realizamos mentalmente, ¿no? Con una gran rapidez. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro esto? Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. Luego hemos desarrollado este ejercicio. Nos hemos referido a las normas generales para las agudas u oxítonas. Ya saben que terminan en NS o vocal con tilde, y si no terminan en grupo consonántico no reciben tilde. Si terminan en Y no llevan tilde. Las graves terminan en consonante distinta a N y S, y cuando terminan en NS o vocal no llevan tilde, y si terminan en grupo consonántico sí llevan tilde, si terminan en Y sí llevan tilde. Las esdrújulas y las sobresdrújulas reciben tilde, ¿no? Nos hemos referido a las palabras también que tienen diptongos, triptongos y hiato simple, ¿no? Se someten a las normas de acentuación escrita. Bien, y la norma para los monosílabos que no están comprendidos en la acentuación de crítica es que no corresponde colocar tilde. Hemos resuelto este ejercicio, lo hemos Profesor, considerado, ¿sí? A ver, en ¿qué este hay? ejercicio del número 7, A ver, vamos a ver la 7. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? allá, en interín era, Esdrújula. usted dijo que se tildaba. Yo pensé que era aguda, No, porque es yo la veía. esdrújula. Es esdrújula. Ya. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. Por eso también otra recomendación es que cuando tengan tiempo consulten un diccionario, ¿no? O incluso ahora uno entra a Google y puede realizar consultas a la RAE. ¿Sí? Bien. Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. También hemos visto los casos de la tildación de crítica en los que, mediante las que las palabras el pronombre, tu pronombre, mi pronombre personal llevan tilde, te sustantivo, se verbo, de verbo, más adverbio de cantidad, sí, pronombre personal, adverbio de afirmación, adverbio sustantivado, es decir, que lleva un artículo tildados. En los otros casos no. Y la distinción de las palabras aún con tilde, que equivale a todavía, y aún sin tilde, equivalente a incluso también, ¿no? Los pronombres interrogativos y exclamativos llevan tilde, y cuando no se trata de esta clase de pronombres, no tenemos por qué colocar tilde. Hemos visto las dos clases de palabras compuestas, unas que no tienen guión, otras que tienen guión. Entonces aquí se aplican las normas de acentuación escrita. Y en el caso de las palabras que tienen guión, se observa cada elemento que le corresponde tilde, lo colocamos, si no, no. Luego los adverbios terminados en mente, si derivan de adjetivos tildados, mantiene la tilde.
los verbos con pronombres enclíticos, ¿no? Se someten a las normas generales. Luego los latinismos, extranjerismos, si no han sido incorporados, se escriben con cursivas. Y si ya han pasado al castellano, se escriben sin cursiva. Y si les corresponde tilde, pondremos este signo gráfico. Hemos diferenciado por qué junto y sin tilde, por qué separado y qué tilde, por qué separado y sin tilde, por qué junto con tilde. Y finalmente, hemos desarrollado ejercicio 3 para comprobar los diferentes casos de acentuación escrita. Bien. ¿Y alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿podría poner la diapositiva 16, por favor, para tomarle foto? Voy entonces, pero voy a ponerla nuevamente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué número me dices? ¿16? Sí, profesor. Ahí está. ¿Alguna más? ¿O es la única? Eso es todo, profesor, gracias. Ya, muy bien. Ya. Profesor, una consulta. Sí. ¿Cuál es la consulta? Sí. Bueno, ya que habló del guión, ¿podría mencionar en qué palabras, o sea, se usa el guión? Por ejemplo, la separación, ¿no? Vicepresidente, Sí. prehispánico. Claro, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Si yo digo curso teórico práctico, no, ahí estoy usando, ¿no? Digo curso teórico práctico, ahí estoy usando un guión. Yo digo consultorio, ¿no? Médico dental, ¿no? Digo, por ejemplo, investigación histórico geográfica. Siempre el primer elemento va a ir en masculino, el último concuerda con el nombre, ¿no? Si digo, por ejemplo, velada, literario, guión musical. Son algunos ejemplos, por supuesto que hay más, ¿no? ¿Está claro? ¿Quiere la diapositiva 12? ¿Quiere la diapositiva 12? A ver, 12. Profesor, y en el caso, sí. Ahí está la 12. ¿Está bien? ¿Algo más? Ahí está la 12. ¿Algo más? Profesor. Está Sí. presentando diapositiva, no veo. No, digo, me han pedido ahí la 12. ¿Está bien? No se ve la diapositiva. Ya, Profesor. voy a ver otra vez entonces, porque ahí me han puesto el mensaje que presente la 12. Vamos a ver. Vamos a ver. 12. Ya ahí está la 12. ¿Sí? ¿Se ve la 12? Profesor. ¿No se ve la 12? Aún no, profesor. Ahora Sí se ve. Ahora sí. Ya. Correcto. ¿Alguna más? ¿Quieren otra o ya es suficiente? Profesor. Sí. ¿En qué otras terminaciones, o sea, usted me dice que el guión lo está usando en estos casos, ¿no? Ya.
Pero, por ejemplo, en prehistórico, o sea, No, esas prehistórico, palabras. no, prehistórico se escribe junto, mm, claro. Sí, sí, sí. Ya, bueno, Gracias, claro, profesor. si queremos ver otros casos, sí, ¿saben cuándo? Cuando veamos morfología, ya, ahí vamos a ver otros casos, ¿ya? Ah, ya. Ya, gracias, Bien, profesor. muy bien. Ahora vamos a continuar. Veamos las preguntas seleccionadas de la semana. Vamos a ver. ¿Observan? ¿Observan, jóvenes? Sí se ve, profesor. Muy bien. Sí se ve. Ya, ahora vamos a analizar. Vamos a analizar. Un momentito, vamos a analizar. ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Las 4 preguntas. ¿Dónde están las 4 preguntas? Vamos a ver. 4 preguntas. 4 preguntas. Las 4 preguntas que había puesto. Cuatro preguntas. Ya, entonces veamos la pregunta número 2. De acuerdo con la regla de acentuación escrita prescrita por la RAE, en algunas palabras se grafica el acento a través de la tilde. Considerando ello, determina el número de tildes que se ha omitido en este texto. A ver, observen ustedes atentamente y digan cuál es la respuesta. A ver, miren bien. ¿Cuántas palabras requieren tilde, jóvenes? ¿Cuál es la respuesta? A ver. Jóvenes, Profesor, ¿puede hacerle zoom? ¿cómo? Puede hacerle zoom, es que no logro leer bien. O sea, ¿No no ve se ve bien? A ver, borroso. vamos Se a ve ver. borroso. Vamos a ver. Vamos a ver acá, ¿dónde están las preguntas? ¿No? ¿Ahora se ve? Profesor, ¿es la C? No. Vean bien, palabra por palabra. A ver. A ver, jóvenes.
A ver, en el orden que aparecen, a ver. Siguiendo el orden, a ver. Y luego contabilicen cuántas palabras, a cuántas palabras le han colocado tilde. A ver, jóvenes. ¿Qué dicen? A ver. La B. A ver, vamos a comenzar en orden. ¿Oscar lleva tilde? Sí. Ya, Sí lleva. grave. Peláez, También. también 2. Líder, Sí. 3. Chita, Sí. Chita es grave, tiene hiato simple, no lleva. Van 3. Fracturó, Sí lleva. 4. Fémur, También. 5. Coxis, Sí lleva. 6. Subíamos, También. También. 7. Autobús, También. Sí. 8. Diésel, No. No. si es grave, No. terminada en consonante distinta ni S. 9. Muy grande. Tratárselos, Sí lleva. entonces ya, Oscar 1, Peláez 2, Líder 3, Fracturó 4, Fémur 5, Coxis 6, Subíamos 6, Autobús 7, Diésel 8, Tratárselo 9, Codeína 10. ¿Qué más? Continuamos el viaje, habíamos. Sí lleva. Tilde. Sí lleva. 21. Aguda, Sí lleva. kilómetros, También. también. Autovía, Sí lleva. también. Lección, Sí lleva. También. esperáis, Sí lleva. no lleva. Olvidéis. También. También lleva. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A, muy bien. Pregunta 2, letra A. Seguimos. Pregunta 3. Las palabras graves o llanas son aquellas Profesor. cuyas sílabas... ¿Sí? Disculpe, dijo que diésel también lleva tilde, ¿no? ¿Qué palabra? Diésel. Claro, sí es grave. Ya, Tiene gracias, 2 profesor. sílabas. ¿En qué termina? En consonante distinta N y S. ¿Está claro? Sí, profesor. Como Muchas fácil, gracias. ¿no? Ya. Bien, la 3. Las palabras graves o llanas son aquellas cuyas sílabas tónicas se ubican en el penúltimo lugar. De acuerdo con ello, señale la opción que presenta mayor número de esta clase de palabras. A ver, ¿cuántas palabras graves hay en A? Ninguna. Ninguno. Como que no. ¿Y examen? Ah, solicitado también. Solicitado, 2. En la B, ¿cuántas hay? ¿Cuántas graves hay en B? 2. 2 nomás. 3. 3 con Acto 1. Heroico, Sí, también. también También. 2. Sería También. también 3. Reconocido 4. En la letra C, resumen, Son 3. sido, entregado 3. D, ¿vieron? Imagen 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta? B. La La B. B. Ya 2A, 3B. Pregunta 6. La tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras con idéntica escritura, pero distinta función gramatical. Según lo señalado, que enunciados presentan adecuado uso de la regla de tildación diacrítica. A ver qué dicen para la pregunta número
3, o 6, perdón, la pregunta 6. La 6. La D. La D, D. a ver. En la D tenemos Sí, aquí, yo ¿no? también de. El pronombre, ¿no? Sí, pronombre. Ya. Luego, en 4, más conjunción equivalente pero y más adverbio de cantidad, ¿no? Con tilde. Entonces, la número 6, letra D. Número 7. Lee el siguiente enunciado e indique la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad. Entonces ahí tenemos el enunciado, ¿no? Vean atentamente ese enunciado y luego relaciónale con cada una de las afirmaciones para ver de acuerdo a la verdad o falsedad cuál es la respuesta. A ver qué dicen. A ver, cuenten cuántas palabras requieren acento escrito en ese texto, en ese enunciado. ¿Cuántas tildes son necesarias? A ver, ¿cuántas tildes son necesarias? 4. 7. En ese enunciado, ¿cuántas tildes son necesarias? A ver, vamos a ver. Asociación. 1. Sí lleva 1. 2, había. Sí, 3. Batiríamos 4. Récord, termina en grupo con 5. Clímax 6. Alcanzó 7. Cárcel 8. ¿Y qué dice acá? Son 9. Falso, ¿sí? Falso. Ya. Segundo, hay 16 palabras graves. ¿Cuántas palabras graves hay? Cuenten ahí cuántas palabras graves hay en el enunciado. A ver, nuestra 1. Había 2. Convencido 3. Misma 4. Todos. Récords. Delincuentes. Clímax. Cuando espectadores empezaron. Encierre. Son 17. Cárcel. Y entonces, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Hay 13 palabras graves. Entonces, eso significa que es falso. ¿Sí? Ahora, 4 palabras corresponden a casos de tildación general. Asociación, ya saben, aguda. Clímax, grave, termina en consonante distinta N y S. Alcanzó, aguda, termina en vocal. Y cárcel, grave, consonante distinta N y S. Por lo tanto, es verdadero. Verdadero. ¿No? Luego la 4, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Qué? Falso. Falso. Este no es interrogativo. ¿Qué no es interrogativo? ¿No? Entonces, la respuesta es la letra C. La C. ¿No? 7C. Profesor, ¿Estamos una de acuerdo? consulta. Sí. En la frase que los encierran en la cárcel, el que no lleva tilde, ¿verdad? No lleva, pues no es interrogativo. Ya, Sí, profesor. es una oración exclamativa, ¿sí? Pero es distinto que yo diga, ¿no? Si yo digo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo, qué satisfacción, ¿no? Me diste con la noticia. Ahí sí, pero acá no, pues aquí no lleva, ¿no? No corresponde, por eso es que es falso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Todo claro, profesor. Siguiente. Muy bien. Entonces dejo de compartir esto
Y ahora vamos Profesor. a... Sí, sí. Entonces, si es que yo dijera, por ejemplo, que los encierren, así, o sea, por la forma en que lo dices, sí llevaría tilde, entonces. No, si yo digo así, ¿no? Miren, voy a a buscar un momento unas oraciones exclamativas para mostrarles, ¿ya? A ver. A ver, jóvenes. Por ejemplo, estas oraciones son exclamativas. Ya. A ver. ¿Están viendo? Si yo digo, qué susto, es exclamativa, lleva tilde, ahí sí lleva tilde. Qué feo está esto, qué frío hace, qué alegría. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Ahí sí, pues, ahí sí corresponde, pues, ¿ya? Bien. Entonces ahora vamos a continuar, ¿ya? A ver. Ujú. Ujú. Vamos a ver. Cuatro preguntas. 12 preguntas. Voy a presentar algunas preguntas, ¿ya? Jóvenes, a ver, veamos la pregunta 1. ¿Están observando? ¿Observan, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, por ejemplo, la pregunta 1, ¿qué dice? En la lengua española las palabras polisilábicas presentan una sílaba tónica. Según donde ésta se ubica, ellas se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Tomando en cuenta la primera marca, la opción que le cae mayor número de palabras agudas. A ver, ¿cuántas palabras agudas hay en A? ¿Cuántas agudas hay en A? Ahí está, ¿no? 3, 4. Bien. 4. En A tienen dejó nada más ahí en A. No hay más. En la B solamente una, interpretará. En la 3, lugar, mayor, cantidad y papel. En la D, recibió y nada más. Por eso la respuesta es la C. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Sí. La 2 ya la hemos visto, ¿no? La 3 ya la hemos visto, ¿no? La 4, a ver. Dice, ¿dónde hay aplicación correcta de las reglas de acentuación escrita? A ver, dígame, ¿cuál es el error en A? Consumir La mucho vez la D. azúcar le generó recaída. Recaída. Recaída, iba a tirar ahí, bien. ¿Cuál es el error en B? 22.
Muy bien, 22. alguna terminada en S. En la C, Desvío. desvío, tiene hiato acentual. Bien, por eso la respuesta es la D. La 5, caminaba sin saber a dónde, con tilde, ¿no? ¿A dónde? Nos separamos, dice, ¿no? Nos separamos cual hojas del otoño. Aquí no pregunta, no es una pregunta, no lleva tilde. Quienes no estén presentes pagarán multa, tampoco es pregunta, por lo tanto no lleva tilde. ¿A qué hora? Sí, ¿no? Es interrogativo. ¿A qué hora sale el avión? No lo sé. La C ya la hemos visto. También hemos visto la 7, ¿sí? Veamos a ver la 8. El adverbio aún se escribe con tilde cuando se puede sustituir por todavía y aún sin tilde cuando es equivalente a incluso, también, ¿no? Entonces, a ver, vamos. En A, aún en momentos difíciles medita. Eso equivale a decir incluso, ¿no? Incluso en momentos difíciles medita. En cambio, B, aún conserva la sonrisa siempre, es todavía conserva la sonrisa siempre, con tilde. Saludó aún a los que lo sancionaron. Ese saludó incluso. Aún en familia, incluso en familia, es bastante insolente. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está clara esta pregunta y la respuesta? Jóvenes. ¿Está clara la pregunta 8 con su respuesta? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ya. La 9 dice, en la lengua española, en algunos casos, el acento se representa mediante la tilde de acuerdo con normas ortográficas. Según lo señalado, marca la tilde donde no hay uso correcto del acento escrito. A ver, dígame, en uno, ¿es correcto o no? En aquel jardín hay un bonsái. Es correcto. Es correcto. Ya, ahora dos. Solo oía los tic-tacs del reloj. Incorrecto. Ya, ¿cuáles son los En errores? oíamos Lleva tilde la I. ¿Tic-tac lleva tilde? sin tilde. No, ¿Lleva tilde tic-tacs? no, porque termina en el No, hemos dicho consonántico. que cuando las palabras agudas terminan en el grupo consonántico no reciben tilde. Número 3, ese dúo participará al mediodía. Dúo. Mediodía. Dúo lleva hiato acentual. Se entretenían con los cómics, ¿está bien? Correcto. Entonces la respuesta es la letra A, o sea, 1 y 4. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Lo que pasa es que ustedes, pues, parece que, ¿no? Ya dominan las reglas, ¿no? En cambio, en otros grupos te están explicando con mucha más paciencia, ¿no? De manera más lenta, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que esté claro esto. ¿Hay preguntas? ¿Jóvenes? Todo bien, profesor, todo bien. Todo bien, excelente. Número 10, dice, ¿no? Número 10, dice, para la representación del acento escrito en las palabras constituidas por dos o más elementos, se toma en cuenta si sus formantes están fusionados o separados con guión. Considerando las reglas ortográficas propuestas por la RAE, elija la alternativa en la que se presentan palabras compuestas correctamente tildadas. A ver, ¿está bien escrito rioplatense? No. No. ¿Por qué? Porque río, claro, cuando está separado río lleva tilde. Platense no, pero fusionarse la palabra pasa a ser grave, entonces no corresponde. Raudamente es un adverbio, no, ya saben que eso no corresponde ponerle tilde, ¿no? Sin fin, la letra B, sin fin, ya es una palabra Sin fin lleva tilde. ¿no? Ciencia ¿Le doy un ficción, minutito?
Ya. Ahora, 3, la C, paracaídas. Está bien, ¿no? Paracaídas. Sin pies es Sin pies lleva tilde. aguda. Sí lleva tilde. Luego, eras es esdrújula, hazme reír con tilde. Ítalo, esdrújula, francés, aguda. Entonces, por eso es la D. De acuerdo con la ortografía de la lengua española, los extranjerismos crudos o no adaptados deben escribirse en letra cursiva, o bien entre comillas y sin tilde. En cambio, algunos de estos términos adaptados se escriben en letra redonda y se someten a las reglas de acentuación gráfica del español. Según lo señalado, marque la opción donde se evidencia adecuada escritura de los extranjerismos. Jóvenes, listada, enunciado, y luego vean la respuesta. La C. Vamos a ver qué dice la C. Ya. Sándwich, por ejemplo, ya no está en cursiva, está en letras redondas porque ha sido adaptado ya a la lengua española, ¿no? Sándwich, y se convierte en una palabra grave, ¿no? Terminada en consonante, en una consonante, ¿no? Que no es ni N ni S. Yogur es aguda, ¿no? Luego, en vez de samurái, ahí debe ser con tilde, ¿no? Samurái, ¿no? En la número 3, bouquet, que viene de francés, bouquet, ¿no? Ahora en castellano se ha puesto como bouquet, y como ya no está en cursiva, sino en redonda, es una palabra aguda, ¿no? Terminada en vocal, bouquet. Y lo mismo también se escribía chalet con T, pero ahora se ha adaptado a chalet, y así entonces es una palabra aguda, tener vocal con tilde, ¿no? Las palabras que están en cursiva no reciben tilde, entonces está mal esto, porque si se adapta es jockey, ¿no? Jockey con Y. Bien, entonces es la letra C, 1 y 3, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron lo de jockey? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. A ver, de todas maneras voy a recordarles acá, ¿no? Jockey, ¿no? Ahí sí lleva tilde porque está, en cambio con J no, ¿no? Pregunta 12. Complete el sentido de los enunciados escribiendo los espacios en blanco, las formas, ¿no? ¿Qué formas? Las que hemos visto, ¿no? Hemos visto porque, junto, conjunción, por qué, sustantivo, por qué. Le dije que por qué equivale por el cual, por la cual, por los cuales, por las, o también para qué, ¿no? Hay casos en que equivale a para qué. Y en cambio, por qué separado y con tilde es para las oraciones que son interrogativas, exclamativas, ¿no? Bien, entonces, ese es el motivo. ¿Cuál ponen? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? ¿Qué se pone en A? Ese es el motivo por qué me ausenté. La tercera. La tercera, ese es el motivo por el cual me ausenté. En B, desconocemos el segundo. Segunda, el por qué sustantivo. C, ya sabemos el por qué. El cuarto. El cuarto. Ah, ya sabemos por qué, ¿no? Ya sabemos por qué. Está preguntando. Cuarto. Letra D, hizo cuanto pudo. ¿Cuál? La primera. El primero. No, pero miren. Hizo cuanto pudo porque sus hijos estudien. ¿Qué les he dicho? Que cuando también equivale a para qué, también se usa este por qué. ¿Está claro? Ah, ya. La tercera. ¿Está claro? Separado, Hizo ¿no? cuanto pudo para qué. Cuando equivale a para qué, va separado. Ya entonces por eso la respuesta está aquí, ¿no? Dice, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Está claro? Jóvenes. Sí, profesor. Muy bien.
Sí, profesor. Entonces, ya haciendo un recuento del tema, ¿no? Dígame, han logrado, ¿no? La comprensión completa del tema o todavía hay alguna duda. A ver, digamos que tienen un 100% o algo menos. ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo estamos? Cada uno hizo una autoevaluación, ¿no? Podrían decir que están ya en condiciones de colocar las tildes, de aplicar la acentuación, tildación sin cometer errores. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver. ¿Cómo estamos? Cada uno pues saca su conclusión, ¿no? De cómo le va en cómo le ha ido, ¿no? El desarrollo de esta sesión. A ver, vamos a practicar en el tiempo que queda. A ver, si yo digo, a ver, ustedes lo van a escribir en el chat, ¿no? Él sabía que el automóvil era usado. ¿Cómo escriben? Él sabía que el automóvil era usado. A ver, él sabía que el automóvil era usado. ¿Cómo escriben? Jóvenes, él sabía que el automóvil era usado. A ver cómo. Ajá, muy bien. El pronombre sabía por hiato central, automóvil grave, usado. Excelente. Otra oración. Sé más amable con la gente. Sé más amable con la gente. Sé más amable con la gente. Sé del verbo ser, más de cantidad y con la gente, ¿no? Otra oración. Ojalá que César te dé los libros. Ojalá que César te dé los libros. Ojalá que César te dé los libros. Ojalá aguda, César grave, de verbo, los libros. Bien. Otra oración. Me agradó el té que me serviste. ¿Podría repetir, por favor, profesor? Me agradó el té que me serviste. Me agradó el té que me serviste. Ah, agradó aguda, té, ya saben que es sustantivo, ¿no? Serviste, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Dime cuándo viajarás. Dime cuándo viajarás a Huánuco. Dime cuándo viajarás a Huánuco. Dime cuándo viajarás a Huánuco. Dime, ya ven, ahí está el pronombre enclítico, sabe cuándo, si es una pregunta, viajarás aguda, Huánuco esdrújula, ¿no? Otra oración.
Si estudias más, sabrás la lección. Si estudias más, coma, sabrás la lección. Si estudias más, coma, sabrás la lección. Si estudias más, muy bien, el sí no lleva porque es conjunción condicional, más de cantidad, sabrás aguda, lección aguda. Aún no he desarrollado la monografía. Aún no he desarrollado la monografía. Aún de todavía desarrollado la monografía con por hiato acentual, ¿no? Otra oración. Sé que María, ¿no? Estuvo en México. Sé que María estuvo en México. Sé que María estuvo en México, ¿no? Sé del verbo saber, María por hiato acentual, y México una palabra esdrújula, ¿no? Otra oración. Aún no he presentado la monografía. María con tilde la I, ¿no? Ya. Aún no he presentado la monografía. Aún de tiempo, monografía, por hiato acentual, ¿no? La oración. Sé amable, personas que han llegado, sé amable las personas que han llegado a esta ciudad. Sé amable con las personas que han llegado a esta ciudad. Sé del verbo ser, personas llegado a esta ciudad, ¿no? El médico utilizó un bisturí nuevo. El médico utilizó un bisturí nuevo. Médico, esdrújula, utilizó aguda, bisturí, aguda, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes escribe algunas palabras compuestas que tienen los elementos unidos? Sin palabras compuestas y guión. Palabras que tengan dos o más elementos unidos y no tengan guión. Bisturí, ya. A ver, algunas palabras compuestas que tengan elementos unidos, sin guión. Sacapuntas, sacacorchos, abrelatas, ¿no? Portaestandarte, portaaviones, ajá, corta uñas lleva tilde, ojo, ¿ah? Corta uñas, tiene tilde, ¿ya? Ajá, muy bien, corta uña lleva tilde por hiato acentual. 16, ¿no? 16 tiene, ¿no? Puntapié, bien.
A ver, escriban varios adverbios que terminan en mente y que tengan tilde. Adverbios terminados en mente con tilde. A ver. Ahí hay una pregunta que dice, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿no? A ver qué dice ahí. Micrófono es compuesta. Ya, ahí tienen, ¿no? Es una palabra que tiene dos elementos griegos, ¿no? Uno es micro, pequeño, y otro es fono, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que hay que tener cuidado con micro, porque micro no puede aparecer solo, salvo que sea un acortamiento de microbús, ¿no? Pero aquí no significa eso. Micro aquí es pequeño, ¿no? Entonces la unión de las de los dos elementos ya da la palabra micrófono. A ver, hábilmente, cortésmente, útilmente, pacíficamente, comúnmente, honestamente no lleva tilde porque no tiene tilde honesta, ¿no? Si yo digo, a ver, ¿qué pasa con la palabra carácter? ¿Lleva tilde carácter? ¿Carácter recibe tilde? Ya, ¿y cómo es su plural? ¿Cómo es su plural? Carácter es el singular. El plural no lleva tilde. No lleva tildes, caracteres. Caracteres es caracteres. Grave, caracteres. A ver esta palabra. Espécimen. Espécimen. ¿Cuál es su plural? ¿Cuál es el plural de espécimen? Su plural es especímenes, ¿no? Con tilde la I. Muy bien. Si tenemos la palabra régimen, ¿cómo es su plural? Régimen singular. Régimen es plural. Bien. Ahora, entonces, no sé si todavía haya alguna pregunta adicional, ¿no? A ver qué dicen ustedes. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre este tema de la acentuación escrita? Entonces recuerden, ¿no?, que hay monosílabos sin tilde, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, ¿no? Por ejemplo, fe, y, dio, ruin, ¿no? Paz, pez, etcétera. Y monosílabos según la dilación diacrítica, ¿no? Como es el caso de él, tú, ¿no? Mi, sí, ¿no? Porque son, ¿no?, pronombres, ¿no? Pronombres, ¿no? Los pronombres, ¿no? Tú, sí, mi, ¿no? Los verbos, ¿no? Los verbos se, de, etc. ¿Está claro esto, jóvenes? Los fonos. Los fonos son realizaciones o concretizaciones de los fonemas
en el habla. ¿No? Nosotros pusimos fonos en el habla. Sí. El fonema ¿no? E, ¿no? Es pronunciado, ¿no? ¿no? En las palabras gota, pena, vino, ¿no? Patio, ¿no? Una cosa es el fonema y otra cosa es el fono, ¿no? El fono es concreto, ojo, ¿no? El fonema es abstracto, mental. El fono es concreto. Jóvenes, gracias. Gracias por la atención. Hasta el próximo sábado. Me despido hasta el próximo sábado. Que le vaya bien. Gracias, profesor. Cuídese. Que le vaya muy bien. Muchas Siempre gracias, pasen, profesor. siempre estén pendientes, ¿no? De ver los temas. Gracias. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego. Gracias, profesor.